Bien, vamos a ver problemas de temporización en diseño digital. Como nosotros vamos a diseñar el circuito mediante compuertas que van a estar en dispositivos lógicos programables, vamos a tener, o podemos llegar a tener, algunos inconvenientes con la temporización del mismo. Si nosotros empleamos un microprocesador, ese microprocesador también puede haber tenido algunos problemas de temporización, pero que fueron resueltos por sus diseñadores. Nuestro caso es distinto. Nosotros vamos a diseñar el circuito y si tenemos algún problema lo vamos a tener que resolver. Vamos a ver como problemas de temporización lo que se denominan riesgos estáticos, riesgos dinámicos, riesgos funcionales, un mecanismo que se llama diseño síncrono, que nos sirve precisamente para eliminar estos tipos de riesgos, aunque nos trae dos problemitas más que se llaman skew de reloj. Y finalmente, lo que se denomina metaestabilidad. Simplificación de funciones. Nosotros hemos visto que una función, por ejemplo esta, una función booleana de 4 variables, la podemos implementar como suma de productos lógicos, como suma de mini términos, de esta manera. Ahora bien, la pregunta es, para esta función, para la implementación de esa función, ¿habrá otra forma de trabajarla algebraicamente de forma tal de que tenga menos compuertas, por lo tanto sea más económica? Sí. Por ejemplo, si la trabajamos de esta manera, llegamos a esta simplificación que fíjense que tiene menos compuertas. Entonces, ¿por qué usamos siempre esta simplificación? Suma de términos productos o productos de suma. Bueno, porque existen métodos estándar para su simplificación. En cambio, si nosotros tenemos una función cualquiera y la queremos llevar de esta manera a una implementación que tiene menos compuertas, no existen métodos estándar. Sin embargo, cuando uno emplea circuitos lógicos programables a bolas PAL, va a ver que esta función se va implementando en más niveles. Por ejemplo, aquí tenemos, como suma de mini términos, tenemos dos niveles, los productos y la suma. Dos niveles de retardo, además de esta inversión. En cambio, fíjense, aquí tenemos tres niveles de retardo. Es decir, en este mecanismo podemos tener más niveles de retardo, el circuito puede llegar a ser más lento, pero usa menos compuertas lógicas. En nuestro caso que implementemos nuestros sistemas con FPGAs, vamos a ver que esta implementación, la implementación de esta función, se va a realizar mediante distintos bloques. ¿Sí? Ya no se va a usar el método de simplificación de suma de términos productos o productos de suma, sino que se emplean otros métodos de simplificación que son, bueno, uno de los secretos mejor guardados de la compañía de FPGA. Entonces, como conclusión, no siempre la simplificación de funciones mediante mínimo suma de términos productos de suma, me da la menor implementación circuital. ¿Sí? Pero sí es un método estándar para la simplificación de funciones. No ocurre lo mismo cuando yo lo quiero implementar de otra manera. Bueno, vimos que tanto una función la implementemos como suma de términos productos o productos de suma, o mediante algún otro mecanismo con más de dos niveles, vemos que las señales de la entrada a la salida se propagan por distintos caminos. Al propagarse por distintos caminos van a tener distintos retardos. Y eso nos va a introducir lo que denominamos riesgos de funcionamiento, que nos dicen que en algunos circuitos digitales pueden aparecer señales espurias de muy corta duración. Cuando cambia una entrada o más de una de ellas, a la salida, por ejemplo, tiene que pasar de 0 a 1, pero transitoriamente pasa de 0 a 1, baja a 0 y vuelve a 1. ¿Sí? Esos pulsos tienen muy poca duración y la mayoría del tiempo no molesta. Y que existe un riesgo, o hazard en inglés, cuando un circuito tiene la probabilidad de presentar este comportamiento. Es decir, cambia una de las entradas, o más de una de ellas, y a la salida aparece una serie de pulsos transitorios de corta duración. Esos pulsos reciben el nombre de glitch y son debidos a que una entrada, por ejemplo, hacia la salida corre por distintos caminos. Cada camino tendrá un retardo. O pasa por el mismo número de compuertas,
pero el número de interconexiones, el número de las pistas, tienen distintos largos, lo que me dan distintos retardos. En definitiva, estos riesgos que me producen glitch se deben a que la señal viaja por distintos caminos con distintos retardos hacia la salida. ¿Qué es un riesgo estático en 1? Un riesgo estático en 1 es cuando cambia una de las entradas, la salida debe permanecer en 1, pero aparece transitoriamente un pulso en 0 a la salida. Es decir, yo tengo para una combinación de variables de entrada que mi salida vale 1. Para el nuevo valor, cambiando una sola de las entradas, la salida tendría que valer 1, pero transitoriamente aparece un 0 a la salida, un glitch. Entonces, un riesgo estático en 1 es un conjunto de dos combinaciones de entradas XA y XB, tales que la combinación de entradas XA y XB definen el estado de una sola de sus variables. Ambas combinaciones, la combinación de entradas XA y la combinación de entradas XB, tienen como salida un 1. Pero es posible que cuando cambia una de las entradas para pasar de la combinación de entradas XA a las XB, transitoriamente aparezca un 0 a su salida. Cuando para ambas combinaciones, la combinación XA-XB, la salida tiene que ser 1. Por tanto, un riesgo estático en 1 es la posibilidad de un transitorio de 0 cuando se esperaba que la salida permanezca en 1. En un mapa de Eddy Carnot se lo puede visualizar cuando se pasa de un mini término a otro mini término que es adyacente. Adyacente, ¿se acuerdan? En un mapa de Eddy Carnot es aquel mini término que difiere en el estado de una variable con respecto a otro. Vamos a ver un riesgo estático en 1. Supóngase que tenemos este circuito, que la combinación inicial de entradas vale 1 en X, 1 en Z, 1 en Y. Cuando yo sigo este camino tengo 1, acá tengo un 0, 0 por 1, 0, acá tengo un 0, aquí tengo un 0. Bien. Aquí tengo un 1 en el estado inicial, 1 por 1, 1, 1, acá tengo 1 más 0, 1 a la salida. Es decir, estos son los estados iniciales, 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 1. Bien. Cuando la entrada Z va del estado 1 al estado 0, fíjense que esa información viaja por el retardo de una compuerta, el retardo de una AND. Y aquí solamente tengo el retardo de una compuerta AND. Entonces, las señales a las entradas de esta comportador van a llegar con distintos retardos. Bien, supongamos que, para simplificar, las compuertas tienen el mismo retardo. ¿Sí? El retardo de este inversor es el mismo que esta compuerta AND, simplemente para simplificar, y el mismo retardo que esta comportador. Fíjense, cuando esta entrada pasa de 1 a 0, acá tengo esta compuerta AND que pasa del estado 1 a 0. Es lo mismo que ocurre en este inversor, pasa de 0 a 1. Pero fíjense, a esta comportador llegó una de sus entradas con un cambio de 1 a 0, mientras que esta información todavía se tiene que propagar a través de esta entrada. Es decir, esta comportante todavía tiene un 0, cuando aquí tengo un 0. Entonces tengo 0 más 0, 0, tengo un 0 a la salida. La información del cambio en la salida de esta compuerta inversora se produce un tiempo después. Entonces pasa de 0 a 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1, cuando pasa de 0 a 1, y acá tengo un 0. 1 más 0, 1, a la salida tengo 1. Entonces, fíjense, cuando yo tengo la combinación 1, 1, 1, la salida vale 1. Cuando tengo la combinación 1, 0, 1, luego de un transitorio, la salida vale 1. Pero como esta señal se propaga por dos retardos, en cambio esta se propaga por un solo retardo, para llegar a las entradas del comportador, transitoriamente me aparece un 0. Aquí vemos el diagrama del temporal de esos cambios. Bueno, es fácil de seguir que aparece a la salida un 0 en forma transitoria. Este pulso es de muy corta duración, del orden de los picosegundos o nanosegundos. En general puede ser que no moleste,
Por ejemplo, supóngase que esta salida, esta función, está alimentando uno de los segmentos de un display 7 segmentos. Bueno, que transitoriamente pase de 1 a 0 con un tiempo de los picosegundos o nanosegundos es intrascendente porque el ojo humano no lo va a poder percibir. Sin embargo, si esta es la entrada de reloj de un flip-flop, puedo llegar a tener problemas. También podemos definir un riesgo estático en cero, que ya se pueden imaginar lo que es viendo las transparencias anteriores. Entonces, un riesgo estático cero nos dice que la salida debe permanecer en cero. Si yo tengo una combinación de variables de entrada, me varío en las entradas, la salida tendría que mantenerse en cero, pero transitoriamente aparece un pulso en 1. Entonces tenemos un conjunto de variables que tiene un estado XA y un conjunto de variables de entrada que tiene un estado XB. Difieren en el estado de una de las variables. Para ambos casos, la salida tiene que ser 0, pero transitoriamente me aparece un 1. Por lo tanto, un riesgo estático en 0 es la posibilidad de un transitorio en 1 cuando se esperaba que la salida permanezca en 0. También se lo puede analizar en un diagrama de Baker-Carnot cuando se pasa de un maxi término a otro que es adyacente. Vamos a ver un ejemplo de riesgo estático en 0. Aquí tenemos un estado inicial, todas las entradas valen 0, y bueno, sigan este circuito y van a ver que la salida de este circuito tiene que valer 0. Decimos que cambia una de las entradas de 0 a 1, de nuevo, sigan este circuito, y fíjense que la salida para la nueva condición de las entradas, 0, 0, 1, 0, tiene que valer 0. Pero transitoriamente aparece un 1. Vamos a ver por qué. Fíjense, cuando esta señal cambia, tiene que trasladar su información por este camino, 2 retardos hasta la entrada de comportante, en tanto que por este camino tiene un solo retardo. De nuevo, para simplificar, suponemos que todas las compuertas tienen el mismo retardo. Entonces tenemos, el estado inicial tenemos 0, 0, acá tengo 0 y 0, acá tengo un 0 negado un 1, acá tengo 0, con esta idea que vale 0, 0 más 0, 0, aquí tengo 0, 1, 1, aquí tengo 0 negado 1, 1 más 1, 1, tengo 1 por 0, 0, por 1, 0. La salida está en 0. Estoy por aquí. Aquí ustedes después tienen el diagrama temporal para seguir este fenómeno. Supongamos ahora que Z va de 0 a 1. Como este camino es más rápido, fíjense, aquí cambia de 0 a 1, la salida cambia de 0 a 1 en un retardo, mientras que aquí esa información la tengo a la salida de este inversor. La salida de ese inversor pasó de 1 a 0. Esta compuerta todavía no se entera, o recién se empieza a enterar. Pero cuando acá tengo un 1, como esta salida no varió, ni esta tengo 1 por 1, 1, por 1, 1, en la salida tengo un 1. La información se transporta por esta compuerta, ahora tengo 0, más 0, más 0, 0. Acá paso de 1 a 0, y ahí tengo 0 por 1, 0, por 1, 0. Ahí recién aparece el 0. Transitoriamente aparece este 1. Traten de verlo también siguiendo este diagrama temporal. Entonces, como decíamos, estos riesgos estáticos de 1 y 0 ocurren porque al cambio de una variable, esta información se transporta hacia salida por caminos distintos que tienen distintos retardos. El retardo puede ser debido a la compuerta o debido al interconexionado. Una forma de ver estos riesgos es mediante un mapa de Baker-Carnot. Supóngase que tenemos esta función. Estamos en este punto, z vale 1, acá tengo 0, x vale 1, esto me da 0. Pero aquí tengo z valiendo 1, y valiendo 1. A la salida tengo un 1, perfecto, porque es un unitario. Cuando yo esté en esta combinación, con esta combinación de variables de entrada, tengo z negado que vale 1, por x que vale 1, tengo un 1 en la salida. Mientras acá tengo z valiendo 0, este término vale 0. Efectivamente, cuando yo estoy con esta combinación de variables, o con esta combinación de variables, la función vale 1. Pero fíjense, acá la variable z tiene que pasar por un inversor para darme la salida.
En cambio aquí, el cambio de la variable z me puede dar el cambio automático de la función f. Es decir, cuando paso de esta combinación a esta combinación, ¿qué ocurre? Z pasa de 1 a 0. Entonces aquí z vale 0. Este término todavía no se enteró, porque tiene que pasar a través del inversor, sigue valiendo 0. 0 más 0, 0. Luego cambia este término y pasa a valer z negado vale 1 ahora, por x que vale 1 tengo el 1. Entonces decíamos, en un mapa de Bell-Carnot puedo ver los riesgos estáticos, por ejemplo, de 1, analizando el mapa de Bell-Carnot viendo los minitérminos. Y decíamos que ocurren cuando paso de un minitérmino a otro minitérmino adyacente. Una forma de solucionarlo es tomar un minitérmino más, que no me da la simplificación máxima, pero me anula esta posibilidad de cambio. Por ejemplo, fíjese, este minitérmino es igual a x por y. Lo agrego aquí. Fíjense que cuando paso de este minitérmino a este minitérmino, no importa lo que esté pasando aquí, el transitorio que yo tenga aquí. Cuando paso este minitérmino a este minitérmino, tanto x como y valen 1. Entonces, los cambios que yo tenga aquí, debido a los distintos retardos, no se ven reflejados a la salida. Es decir, que yo quiero eliminar los riesgos estáticos en 1, tengo que analizar el mapa de Bell-Carnot, ver todos los términos que yo tengo adyacentes y agregar esos minitérminos, esos términos producto en mi función. Aumenta el hardware, pero ya no tengo el riesgo estático en 1. Si este era mi circuito original, como el que vimos en un ejemplo anterior, lo que tengo que hacer es agregarle ese término producto que engloba a los dos minitérminos adyacentes. Entonces, cuando acá tengo un 1 y acá tengo un 1, acá voy a tener 1. 1 más cualquier cosa me da 1 a la salida. Entonces, fíjese, cuando me varía z, no importa lo que esté pasando aquí. La salida está compuesta siempre de un 1. Esta pasa de 0 a 1, 0 a 1, no importa. La salida va a ser 1. Aumento el hardware, pero elimino los riesgos estáticos de 1. Si uno quiere eliminar los riesgos estáticos en 0, lo que tiene que hacer es ver el mapa de Bell-Carnot con sus maxitérminos y hacer el mismo trabajo, es decir, ver los maxitérminos adyacentes y agregar un término suma adicional a la función. Entonces supóngase que tengo esta función. La he simplificado mediante minitérminos. ¿Qué tengo que hacer para que no tenga riesgos? Porque fíjense, aquí tengo z, z negado, es decir, se propagan por distintos caminos. Tengo w negado, w, también se propagan por distintos caminos. Y negado. Es decir, que yo voy a tener problemas cuando pase, por ejemplo, de este minitérmino, de esta combinación a esta, de esta combinación a esta, o de esta a la que está opuesta, o de esta a esta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tomar este término producto, el que me incluye este minitérmino con este minitérmino, para simplificarlo aún más, en lugar de tomar este minitérmino, tomo los 4, me ahorro una variable, y finalmente este minitérmino con este minitérmino. Entonces aquí me queda la función libre de problema de riesgos en 1. Un circuito que tiene o que puede tener riesgos en 1 no puede tener riesgos estáticos en 0 y viceversa. También tenemos los llamados riesgos dinámicos. Y esto ocurre de nuevo cuando una de las variables tiene más de un camino con sus retardos correspondientes a cada uno de ellos para llegar a la salida. Por ejemplo, si la entrada x cambia de 0 a 1, la salida puede pasar de 0 y antes de caer al estado final 1, pasar por un transitorio de 1 y 0. O al revés, tiene que pasar de 1 a 0, tiene un glitch en 0, un glitch en 1 y finalmente cae a 0. La cantidad de rebotes, llamémoslo, que tengo en este punto, depende de la cantidad de caminos distintos que tenga para propagarse la señal.
Yo tengo un circuito realizado mediante dos niveles, es decir, sintetizado mediante minitérminos o maxitérminos, no puedo tener riesgos dinámicos. Los riesgos dinámicos se producen cuando tengo más de dos niveles en la construcción de mi circuito. Son muy difíciles de eliminar. Una de las salidas es realizar la versión en dos niveles y realizar los riesgos estáticos. Esto no lo podemos hacer cuando trabajamos con lógica programable porque dijimos que la síntesis de mi circuito, salvo en un caso particular, no se realiza por minitérminos o maxitérminos, sino que para implementar una función voy a tener más de dos niveles de retardo. Vamos a ver un ejemplo de riesgos dinámicos. Fíjense que aquí la señal X llega a la salida por este camino, que vamos a suponer que es un camino lento, por este camino, que es el más lento, y por este camino, que es el más rápido. Entonces, la señal X hacia la salida tiene tres caminos. El camino lento, el camino más lento y el camino rápido. Acuérdense que los retardos están dados por el retardo de la compuerta y el retardo de la interconexión. Básicamente la longitud de esta conexión, de esta metalización. Vamos a suponer que el estado inicial vale 0 para W, 0 para X, 0 para Y y 1 para Z. En esas condiciones tenemos 0 más 0, 0. Aquí tengo 0, aquí fíjense tengo 0, negado 1, 1 más 0, 1. Acá tengo un 1 está comportando, acá tengo 0 negado 1, y acá tengo otro 1. 1 por 1 por 1 por 1 me da 1. Acá tengo 0 por 1, 0, este 0. 0 más este 1 me da un 1 a la salida. Bien. ¿Qué pasa cuando X cambia de 0 a 1? Bueno, se propaga primero por el camino más rápido, este. O sea que esta salida, la salida de este inversor cambia de 1 a 0. Fíjense que aquí tenemos un 0, un 1 y un 1. 0 por 1, 0, por 1, 0. Esta salida cambió a 0. La salida todavía no se enteró de estos cambios, porque vienen por un camino muy lento y por un camino lento. O sea, la salida de esta comportante todavía sigue en 0. Entonces, 0 más 0, lo sumo, tengo un 0. La señal se propaga a través de este camino lento. Tengo un 1, si paso de 0 a 1, aquí todavía no me enteré que está cambiando la entrada. Tengo 1 por 1, 1, acá tengo un 1. Esta salida ya cambió hace tiempo, tengo un 0, 1 más 0, un 1. Me aparece un 1 a la salida. Y finalmente esta información se propaga por el camino más lento. Si pasa de 1 a 0, acá tengo un 0, este 1 que ya cambió antes, entonces paso 0 por 1, 0, aquí tengo un 0, este 0 lo tengo establecido hace tiempo, 0 más 0, 0, me aparece un 0 a la salida. O fíjense, entonces, que cambia la salida de 1 a 0 efectivamente, pero transitoriamente pasa por un 0 y luego por 1. Ahí tengo un ejemplo de riesgo dinámico. Por supuesto, como en el caso de los riesgos estáticos, estos pulsos son de muy corta duración y en la mayoría de los casos puede ser que en general no molestan al funcionamiento del circuito. Bien, vamos a ver otro ejemplo de riesgo dinámico. Supónganse que tenemos este circuito, pero fíjense, la variable B llega a un nodo de interconexión con tres compuertas. Supongamos que esos caminos, esas pistas de metal, hacen que 1 sea el camino más rápido, 2 sea un camino un poco más lento y el tercer camino sea el más lento. Inicialmente tenemos A en 0, B en 0 y C en 1. Entonces tenemos 0 más 0 aquí, 0 negado 1. Tengo este 1. Aquí tengo 0 por 1, 0, negado 1. Aquí tengo un 0. Aquí tengo un 1, negado me da el 0. Aquí tengo 0 más 1, 1, negado 0. Tengo este 0, 0 más 0, 0, negado 1. Bien. Esta señal cambia de 0 a 1, rápidamente se propaga por esta comportante. Si tengo un 1 por un 1, negado 0. Aquí tengo un 0.
Pero aquí sigo teniendo un 0. 0 más 0, 0, negado 1, me aparece el 1. Acá tengo un 1, acá todavía sigo en 0. Entonces tengo 1 más 0, 1, negado 0, me aparece un 0. Se propaga por este camino. Entonces ahora tengo un 1, esta ya cambió a 0, 1 más 1, 1, negado 0. Aquí tengo un 0, esta sigue en 0. Tengo 0 más 0, 0, negado un 1, me aparece un 1. Y finalmente se propaga a través del camino. Tengo 1 más 0, 1, negado 0, negado 1. 1 más 0, 1, negado 0. Fíjense cómo me aparece ese efecto de transitorio dinámico, ese riesgo dinámico. Aquí tienen un diagrama de temporal para seguirlo, este cambio, para seguir este riesgo dinámico. Fíjense, traten de analizarlo por su cuenta y van a ver que tenemos a la salida este problema. No pasa de 1 a 0 en forma instantánea, sino que pasa de 0 a 1. Cuando ustedes simulen con el Quartus, van a ver que le van a aparecer montones de riesgos, montones de glitches. En todos los circuitos digitales, lo implementen como lo implementen, Standard Cell, Full Custom, Semi Custom, hagan un microprocesador, todos tienen riesgos dinámicos y riesgos estáticos. En el caso de un microprocesador, los diseñadores ya se han encargado de eliminar esos riesgos. En nuestro caso, como nosotros estamos diseñando el circuito, vamos a ver o a tener que analizar si estos riesgos estáticos, estos problemas temporales, pueden afectar el comportamiento de nuestro circuito. Finalmente tenemos los riesgos funcionales. Son transitorios que aparecen en la salida, pero cuando cambian dos o más variables a la vez. Vimos que para los riesgos estáticos en 1 y en 0, y los riesgos dinámicos, la condición era que cambiara una variable a la vez. Puede ser que, como es en la mayoría de los casos, cambien más de una variable de manera simultánea. Por ejemplo, supóngase que tenemos una función de 4 variables y que estamos en este mini término. Fíjense, A vale 0, B vale 1, C vale 0, D vale 1. La función, por supuesto, vale 1. Y tenemos que llegar a esta combinación, es decir, cambian las variables A y C. Esa combinación tiene las 4 variables valiendo 1 y, por supuesto, la función tiene que valer 1, es un mini término. Ahora, ¿qué puede ser? Que para llegar de este camino a este camino, primero cambie la variable C y luego la A, o viceversa. Primero la A y luego la C. Es decir, yo estoy en esta combinación, puede ser que el camino de A a la salida sea más corto que el de C a la salida, entonces primero cambia la variable A. Paso transitoriamente a esta combinación. Si estoy aquí, la función vale 0. Llega a la salida el cambio de C y la función vale 1. Se introduce este glitch funcional. O puede ser que primero cambie la variable C, estoy en este punto, la función vale 0 y luego el efecto de la variable A. Entonces tenemos que tanto la variable A como la variable C tienen distintos caminos, con distintos retardos. Dependiendo de cuál es el retardo menor, pasaré por este camino o por este camino. Lo importante es que a la salida la función cambia transitoriamente. Pasa de tener un 1 a un 0 y luego a un 1. También este glitch funcional también es de muy corta duración. Bien, lo mismo ocurre si analizo una función sintetizada por maxitermio. Puedo llegar a tener el mismo problema. Fíjense que en este caso, a diferencia de los riesgos en 1 y riesgos en 0, se producen ya no cuando paso de un término adyacente a otro, porque aquí está variando dos o más variables a la vez. Otro fenómeno transitorio puede ser, por ejemplo, cuando ustedes construyen etapas con retardos en serie. Por ejemplo, supóngase que usted tiene un sumador de n bits, desde 0, o en este caso de n más 1 bit, desde el bit 0 hasta el bit n. Una forma de construirlo es mediante un semisumador, sumo los dos bits menos significativos
me entrega el bit de suma, le envío el acarreo a la siguiente etapa. Aquí tengo un sumador completo y así voy propagando el carry y la salida. Supónganse que en estos dos sumadores completos que son adyacentes, y solamente tengo 0 y 0 en sus entradas y 1 y 0 en las entradas del otro sumador. Supónganse que aquí inicialmente tengo el carry en 0. Entonces tengo 0 más 0, 0 más 1, 1. Acuérdense que estoy sumando algebraicamente, si tengo un 1 a la salida y un 0 como acarreo. Aquí tengo 0 más 0 más 0, tengo un 0 a la salida y un 0 como acarreo. Bien, supónganse que ahora coloco esta combinación. ¿Sí? Sumo dos nuevas palabras. Entonces aquí tengo, fíjense, para obtener esta salida tengo que esperar el cambio de estas entradas, pero además tengo que esperar que el cambio de estas entradas produzcan un acarreo. Es decir, esta salida, por supuesto, va a tener más retardo que esta salida. Supóngase, para simplificar, que el acarreo ingresante a este sumador permanece en 0. Es decir, paso lo que aquí estaba en rojo a la combinación que aquí tengo en verde. Bien, aquí paso, entonces tengo 1 más 1, 1, más 0, 0, tengo un 1, 0, tengo un 0 a la salida y me llevo un 1 de acarreo. Pero cuidado, aquí tengo un 0 más 1, cuando estoy sumando estos dos bits, este todavía está en 0, porque todavía no se me propagó esta información. Tengo 1 más 0, 1, 0, 1 de suma, 0 de acarreo. Cuando el acarreo de esta etapa se propaga, pasa de 0 a 1, ahora tengo 1 más 1, 1, tengo un 1 de acarreo y un 0 de suma. Es decir, que transitoriamente me aparece esta combinación como suma a la salida. Y eso llevado, por supuesto, a todos los sumadores. Bien, puedo tener otro fenómeno transitorio, por ejemplo, cuando tengo un contador. Aquí tengo un contador sencillo, con flip-flop JK, y fíjense, yo paso de una combinación a la siguiente, pero estos flip-flops tienen distintos retardos. Además, a la salida, también puedo tener distintos retardos por las interconexiones. Y la señal de reloj, fíjense, llega rápido a este flip-flop, más lento a este flip-flop y mucho más lento al último. Con lo cual, me pueden aparecer combinaciones espurias a la salida. Bien, ¿cómo hacer circuitos libres de riesgo? Bueno, primero, la mayoría de los fenómenos transitorios no son peligrosos. ¿Sí? En general vamos a ver que aparecen glitches en nuestro circuito que no van a afectar al funcionamiento del circuito. Una forma de solucionarlo sería agregar retardos en hardware, para hacer que todos los retardos por todos los caminos sean iguales. Ahora bien, esto sería muy difícil de lograr y probablemente me generen nuevos riesgos. Otro es el agregado de lógica redundante, como vimos para la supresión de riesgos estáticos en 1 y en 0, que tiene el problema que aumentan el hardware. Segundo mecanismo es trabajar con lógica registrada, es decir, no elimina los glitches, pero sí su efecto. Por ejemplo, como vimos en el caso del sumador, que aparecían salidas espurias, uno puede registrar las salidas, provocar el cambio en las entradas y capturar la salida de ese sumador una vez que hayan pasado todos los transitorios. Entonces, la idea de los flip-flops es registrar las salidas luego de que se hayan eliminado o disminuido los transitorios. Esta solución es la más empleada y que se denomina diseño sincrónico. Entonces, en nuestro diseño sincrónico vamos a tener una serie de lógica combinacional, otra etapa de lógica combinacional y así siguiente. ¿Qué hacemos? Bueno, viene la información, se propaga a través de esta lógica combinacional, aquí voy teniendo transitorios, pero este flip-flop, este registro, me va a capturar la salida de esta lógica combinacional una vez que ya hayan extinguido los transitorios. Es decir, me captura
valores ciertos. ¿Cómo hago para calcular la frecuencia de funcionamiento de este reloj? Bueno, yo sé que si, por ejemplo, esos flip-flops que componen los registros son activados por flanco ascendente, yo sé que una vez que tengo el flanco ascendente, tengo que esperar el tiempo de propagación del flip-flop más el tiempo de propagación de la lógica, y ahí puedo capturar el dato. Es decir, que la distancia entre flanco y flanco tiene que ser mayor que el tiempo de propagación de la información en el flip-flop más el tiempo de propagación de mi lógica combinacional. Bien, teniendo en consideración lo que dijimos, para determinar la frecuencia de funcionamiento tenemos que tener en cuenta el tiempo de propagación de la señal dentro de los flip-flops a partir del flanco activo, más el tiempo de propagación de las señales a través de la lógica combinacional. Pero los flip-flops, acuérdense que tiene dos restricciones, que son el tiempo de setup y el tiempo de hold. El tiempo de setup es el tiempo previo al cambio del flanco de reloj en que las señales a la entrada de los mismos tienen que permanecer estables. Y el tiempo de hold es el tiempo mínimo que tienen que permanecer estables las entradas a los flip-flops luego del cambio activo del reloj, del flanco activo del reloj. En este caso, fíjense, vamos a tener aquí el flanco activo, el tiempo de propagación del flip-flop, el tiempo de propagación de la información a través de la lógica combinacional, y aquí el tiempo de setup, es el tiempo mínimo que la señal tiene que permanecer activa antes de la llegada del próximo flanco de reloj. O sea que el periodo de reloj, como mínimo va a tener que ser el tiempo de propagación de la señal a través de los flip-flops, más el tiempo de propagación de la señal a través de la lógica combinacional, más el tiempo de setup. El inverso de este periodo me da la frecuencia máxima de funcionamiento. Los elementos que tienen los distintos métodos de síntesis, llámese Quartus o llámese, las herramientas de síntesis que tiene Simulink, por ejemplo, me permiten contar con algunas herramientas que me permiten calcular el periodo máximo de funcionamiento de ese circuito. Si no es que yo tengo que andar por mi circuito investigando por dónde andan los retardos, sino que yo ya voy a tener herramientas que me van a dar esta información. Entonces, el diseño sincrónico me permite eliminar los riesgos estáticos, los riesgos funcionales, los riesgos dinámicos y los riesgos en cuanto a funcionamiento, por ejemplo, de un sumador. Ahora, este diseño sincrónico tiene algunos supuestos. Este circuito va a funcionar correctamente si a todos los flip-flops les llega de manera simultánea la señal de reloj, cosa que no es cierto. 2. No existe lógica combinacional realimentada. Si tenemos lógica combinacional realimentada, bueno, el tiempo de espera, el tiempo de propagación de la lógica combinacional puede variar. Y finalmente, todas las entradas de los circuitos combinacionales, incluidas las externas, están registradas. Como esto no se cumple, por ejemplo, la señal de reloj no llega simultáneamente a todos los flip-flops, voy a tener o puedo llegar a tener dos inconvenientes. Es decir, me ahorro un montón de problemas, pero tengo dos inconvenientes más. Por supuesto, los inconvenientes que tengo son mucho menos costosos que todos los otros problemas que puedo llegar a tener si no hago un diseño sincrónico. Bueno, primero, ¿cómo es la distribución de la señal de reloj? Yo en una FPGA, en un dispositivo lógico programable, tengo aquí una serie de celdas. En cada celda, ya las vamos a ver, tengo por ejemplo un flip-flop. Mi señal de reloj que ingresa por un pin, en general tengo varias, pero bueno, mi señal de reloj que ingresa por un pin se tiene que distribuir a todas esas celdas, a todos esos flip-flops que pueden ser decenas, cientos o miles. Y yo quiero que la señal de reloj, el flanco activo, llegue a todos los
flip-flops de manera simultánea. Entonces, una forma de hacerlo es distribuir mi reloj, ir dividiéndolo en forma binaria, de forma tal de que llegue con el mismo retardo a todos los flip-flops. Lo puedo hacer de esta manera en árbol, lo puedo hacer de esta manera en H. Fíjense, mi señal de reloj llega al centro del circuito integrado, se divide en dos, aquí tengo un buffer, porque la señal de reloj es una señal muy larga, es decir, la pista es muy larga, divido en dos, buffer y divido en dos. Fíjense que el tiempo de propagación del señal de reloj de este punto a este punto es el mismo que de este punto, por ejemplo, a este punto. Idealmente tengo una señal de reloj, el flanco activo, llegando a todos los flip-flops de forma simultánea. Otra forma es hacerlo en X. Llego al centro del circuito integrado, divido en 4, tengo un buffer, divido en 4 y llego al flip-flop. De nuevo, la información llega al mismo, a todos los flip-flops de manera casi simultánea. O casi simultánea. Por casi todo no puedo evitar que haya pequeñas variaciones en mi flanco activo en cada uno de los flip-flops. Esas variaciones se llaman skew y se debe a diferencia de temperatura en distintas partes de mi circuito integrado, a distintas cargas, a que la alimentación no es la misma. Si yo tengo una línea de alimentación que me está distribuyendo esa información a lo largo de mi circuito integrado, pero esa línea de alimentación tiene una cierta resistencia. Por lo tanto, no todos los puntos de mi circuito integrado están alimentados con la misma tensión. Hay variaciones muy pequeñas, pero las hay. Tenemos distintas salidas, distinta longitud, es decir, yo acá digo que divido en 4. Bueno, esta longitud no es exactamente igual a esta. Hay una pequeña variación. ¿Sí? Estas distribuciones, la distribución en árbol, la distribución en H o la distribución en X, minimizan todos estos problemas de distribución de mi señal de reloj, pero no en la luna. La hace muy pequeña, pero no en la luna. Por lo cual me pueden llegar a aparecer dos problemas. Esos dos problemas que me pueden aparecer se deben a lo que denominamos el skew de reloj. Acá tenemos un esquema de un diseño sincrónico, pero fíjense, la señal de reloj a este registro llega antes que a este registro y antes que este registro, porque este cableado, tiene una longitud mayor para llegar la señal de reloj que al primer registro. Entonces voy introduciendo retardos, delta T1, delta T2. Entonces fíjense, si yo me fijo el reloj, la señal de reloj a este registro, llegó aquí, en tanto que a este registro llegó un delta T después, un delta T1 después. Y a este registro llegó todavía un delta T más, con más retardo, un delta T2. Entonces fíjense, las señales de reloj, los flancos activos, están llegando a estos registros en distintos momentos. Eso es muy pequeño, ese retardo es muy pequeño, pero puede llegar a traer problemas. El skew de reloj siempre nos puede introducir problemas entre registros adyacentes, por ejemplo, entre el A y el B, entre el B y el C, pero no entre el A y el C. Estos problemas de skew se pueden presentar en registros adyacentes. El efecto del skew, decíamos, son dos. El primero es lo que se denomina doble captura o violación de tiempo de Hall. Cuando ustedes sinteticen un circuito con el Quartus, van a ver que entre los warnings le puede llegar a aparecer violación de Hall o de setup. Vamos a ver de qué se trata. Primero, el de violación de tiempo de Hall. Fíjense, supónganse que tenemos dos registros adyacentes, la lógica combinacional en el medio, y acá tenemos el retardo en las dos señales de reloj, la que llega al registro A y la que llega al registro B. Acá tenemos entonces la señal al registro A y acá la señal al registro B. Bien, vamos a ver primero si esa es la captura
correcta. La captura correcta parte de lo siguiente. Acá tengo el flanco de reloj que aplico al registro A, tengo el tiempo de propagación de los flip-flops y supóngase que la señal C pasa de 0 a 1. Pasa de 0 a 1 y luego esa señal se propaga a través de la lógica combinacional. Supóngase que D tiene que pasar de 1 a 0. Es decir que tengo flanco de reloj, el tiempo de propagación de mis flip-flops y acá tengo el tiempo de propagación de mi lógica combinacional. ¿Sí? Bien. ¿Yo qué tengo que capturar? Tengo que capturar este 1, no el 0. Tengo que capturar el 1, el valor que tenía. Bien. Si mi señal de reloj tiene como mínimo un tiempo de hold o un tiempo en este cambio que es superior al tiempo de hold, yo voy a capturar el valor correcto que es 1. En cambio, si este tiempo, este skew, es mayor, fíjense, si este flanco lo corro hacia la derecha, en este punto, en lugar de estar capturando este 1, estoy capturando este 0. Porque no estoy cumpliendo con el tiempo de hold. Acá, fíjense, baja de 1 a 0, yo tengo que capturar este 1, pero se me desplazó tanto el flanco que en lugar de capturar el 1, y como no estoy cumpliendo con el tiempo de hold, estoy capturando el 0. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, fíjense, este tiempo de skew tiene que ser menor a la suma del tiempo de propagación de flip-flops más el tiempo de propagación de lógica combinacional menos el tiempo de hold. Si se me cumple esta condición, yo no tengo ningún problema, el circuito va a funcionar correctamente. Si no se cumple, el circuito aquí, como no estoy cumpliendo con el tiempo de hold, probablemente me capture un 0 en lugar del 1 que yo deseo. ¿Sí? Tengo una mala captura o una violación del tiempo de hold. Esto tiene un problema. Fíjense que acá no está involucrada la frecuencia. Normalmente cuando uno tiene un problema de temporización, la forma de solucionarlo es bajar la frecuencia y el problema se corrige. Fíjense que aquí no lo puedo solucionar bajando la frecuencia de funcionamiento del reloj. Lo que tengo que hacer es rediseñar alguna parte de mi circuito. El otro problema que nos puede traer el skew de reloj es el de captura nula o de violación de setup. Fíjense, aquí tenemos un esquema sincrónico con la particularidad de que la señal de reloj viaja en sentido contrario a la información que ingresa por las entradas. ¿Cómo es eso posible? Bueno, cuando veamos la arquitectura de las FPGA, vamos a ver que cuando el sistema sintetice el circuito, esto puede ocurrir sin ningún problema. Fíjense, aquí tenemos el circuito funcionando de forma correcta, aquí la información de reloj en el registro B y acá en el registro A. O sea, nos llega el flanco activo al registro B, aquí lo tenemos, aquí tenemos el retardo, y llega la información, el flanco activo al registro A. Bien, aquí tenemos el flanco activo anterior. Tenemos el flanco activo anterior en el registro A, se propaga a través del registro A con un tiempo de propagación igual al retardo de los flip-flops. Acá ingresa la lógica combinacional y un tiempo de propagación igual al de la lógica combinacional. La señal en el punto D pasa de 1 a 0. En este flanco de reloj yo tengo que capturar este 0, no el 1, porque este 1 corresponde al periodo anterior. Tengo que capturar este 0. Fíjense, si yo acá tengo un tiempo igual al tiempo setup, no tengo ningún problema, voy a capturar el 0. Entonces tengo que tener que este tiempo, el tiempo entre el cambio de la lógica combinacional y el próximo flanco activo en el registro B, sea como mínimo el de setup. Si este tiempo, si este flanco de reloj se corre un poco hacia la izquierda, es decir, si este skew es mayor, como en este caso,
Fíjense que acá ya no cumplo con el tiempo setup. Este flanco tendría que estar como mínimo aquí. Sin embargo, se me corre hacia la izquierda. No estoy cumpliendo con el tiempo setup. Por lo cual, probablemente capture un 1 en lugar de capturar este 0. Para que el circuito funcione correctamente, yo tengo que el periodo de funcionamiento de este reloj tiene que ser igual al tiempo de propagación de los flip-flops, más el tiempo de propagación del álgebra combinacional, más el tiempo de setup, más el skew. Si eso se cumple, el circuito va a funcionar correctamente. Ahora, si el skew aumenta, fíjese que este flanco del reloj, el flanco activo del registro B, se introduce dentro del setup que tengo prohibido violar. La ventaja que tengo en el caso de violación de setup con respecto al hold, fíjense que me da la condición de que si yo disminuyo la frecuencia, aumento el periodo de reloj y el problema de setup desaparece. ¿Por qué? Porque, bueno, a la separación entre este flanco y este flanco va a ser mayor. Entonces, por más que tenga un skew mayor, lo puedo eliminar disminuyendo la frecuencia de funcionamiento. Otro problema que puedo tener es cuando tengo un reloj generado por lógica combinacional. Supongo que yo aquí tengo un flip-flop D y aquí tengo su entrada de reloj. Ahora yo quiero que la señal de reloj llegue bajo determinadas condiciones y bajo otras condiciones no llegue. Por ejemplo, sin habilitación coloco un 0, no me llegan pulsos de reloj. Si coloco un 1, esta comportante se hace transparente y llegan los pulsos de reloj. Es decir, yo estoy buscando tener una determinada habilitación para mis señales de reloj. Lo primero que se nos ocurre es colocar una comportante. Ahora fíjense qué problemas puedo tener. Aquí tengo mi señal de reloj y aquí tengo la habilitación. Esta señal de habilitación, como aquí tengo una comportante, a la entrada del reloj que voy a tener el producto. Fíjense, tengo un 1 y tengo un 1. Si yo quería tener este flanco activo, supóngase que este flip-flop funciona por flancos ascendentes, si yo quería capturar este flanco activo, como esta señal de habilitación se me corrió con respecto a este flanco, me aparece en el reloj este flanco activo. Puedo llegar a capturar un dato que no deseo, porque es muy difícil que me coincida esta señal de habilitación con este flanco descendente por los distintos de retardos. Peor si tengo aquí una condición más compleja para administrar mi línea de reloj. Entonces, cuando yo quiero tener una señal que me habilite los pulsos de reloj a mi flip-flop, esta es una solución que no puedo tomar, porque se producen pulsos espurios que me dan flancos activos espurios. Puedo tomar información no deseada. Afortunadamente, los circuitos lógicos programables ya tienen previsto esto y nos presentan una forma de solucionar. Una forma de solucionar este problema es que la señal de reloj ingrese directamente a mi flip-flop. Y acá coloco un multiplexor cuya entrada de selección está conectada a mi habilitación. Entonces, fíjense, acá tenemos el mismo caso anterior, acá tenemos el flanco activo, y supóngase que esta señal de habilitación se corre. Bueno, no va a importar, porque aquí me venga, solamente voy a tomar esta información cuando tenga el flanco activo, que supongamos que es el flanco ascendente. Es el flanco ascendente. Mientras tanto, yo puedo tener transitorios aquí, porque se me ha corrido esta señal de habilitación con respecto al reloj. Fíjense que esta señal de habilitación se puede correr mucho, siempre y cuando el flanco activo esté en su interior. Yo acá puedo llegar a tener transitorios, glitches, pero el flanco activo de mi reloj no es afectado. Bueno, en mis FPGAs en general tienen la entrada de reloj y una entrada que se llama Clock Enable, construida con un multiplicador sencillo. Es decir, que yo necesito tener una habilitación de mis pulsos de reloj, no tengo que hacer nada, no tengo que agregar este multiplexor porque ya lo tengo en mis flip-flops y tengo una entrada adicional que se llama Clock Enable.
tengo el problema solucionado. Bien, finalmente tengo que sincronizar las entradas que vienen del mundo exterior. Es decir, yo hice mi circuito, no tengo problemas de temporización, los eliminé todos, los corregí todos. Ahora, mi circuito se va a conectar con el mundo exterior. El mundo exterior va a hacer que las entradas cambien en cualquier momento. No necesariamente van a tener que respetar los tiempos de setup y de hold. Es decir, yo acá tengo, por ejemplo, mi señal de reloj y las entradas asincrónicas. Es decir, las entradas que vienen del mundo exterior, que no están sincronizadas con mi circuito. Si mi entrada tiene esta variación, pasa de 1 a 0 en este momento, no tengo problemas porque cumplo con el tiempo de setup. Si mi entrada tiene esta variación, viene valiendo 1 y de acá pasa a 0, no tengo ningún problema porque cumplo con el tiempo de hold. Pero, decíamos, el mundo exterior no tiene por qué estar sincronizado con el circuito que nosotros hacemos. Si esta variación, pasar de 1 a 0, la tengo aquí, en este momento estoy violando el tiempo de setup. Lo mismo aquí, si vengo con un 1 y paso en este momento a 0, estoy violando el tiempo de hold. Es decir, mis entradas asincrónicas, las entradas con que me comunico con el mundo exterior, pueden violar el tiempo de setup y el tiempo de hold. Y si yo estoy violando el tiempo de setup o el tiempo de hold, mi circuito va a presentar algo que se llama metaestabilidad. Por ejemplo, la salida cuesta en 1, venga por aquí o venga por aquí, tendría que ser 0, si cumplo con ambos tiempos. Ahora, si no, yo no cumplo con los tiempos, fíjense, mi salida está en 1, transitoriamente pasa por un estado que no se define ni por 0 o por 1, y aleatoriamente va a parar a un 1 o va a parar a un 0. Es decir, yo no tengo control sobre el comportamiento de ese flip-flop y esta información errónea puede transmitirse al interior de mi circuito. Acá vemos la metaestabilidad para un flip-flop real. Fíjense, la salida vale 1, acá tengo un tipo de metaestabilidad que no sabe si definirse por 1 o por un 0, y aleatoriamente cae en un 0 o un 1. Acá tengo otro estado cuando pasa desde el estado inicial a 0, tengo un tiempo en el cual no se sabe si va a pasar a 1 a 0, y luego al azar cae en un 1 o un 0. Hay circuitos que me pueden medir el tiempo de metaestabilidad. Pero bueno, tenemos algunas formas para solucionarlo o por lo menos minimizar este problema. Bien, la metaestabilidad solo afecta a los flip-flops usados para sincronizar las entradas asincrónicas, aquellas entradas a mi circuito que no están sincronizadas con mi reloj. La probabilidad de que un flip-flop entre en estado metaestable y la duración del mismo depende del proceso tecnológico. Depende si es un proceso CMOS de 1 micrón, de 25 nanosegundos, etcétera, etcétera. El tiempo de metaestabilidad dura muy poco. En general, los flip-flops pasan rápidamente a un estado estable, aunque puede ser el estado erróneo. Si la salida de un flip-flop, obviamente, se muestrea durante el estado de metaestabilidad, ese error se propaga al interior de nuestro circuito. El fabricante me da una expresión para calcular el tiempo medio entre fallas debido a la metaestabilidad. Está dado por esta fórmula. Fíjense, FCLK es la frecuencia del reloj, la frecuencia interna de mi circuito, la frecuencia con que funciona mi sistema, la frecuencia del reloj. Fdata, la frecuencia con que cambian los datos que ingresan a mi circuito. K1, este K1, es el tiempo o la ventana dentro del setup, dentro del cual el flip-flop muestra realmente la señal, que está entre los 10 y los 150 nanosegundos. K2 es una constante empírica y el tiempo TRCOP es un tiempo extra, es un tiempo por encima del tiempo de propagación de cada flip-flop necesario para salir de la metaestabilidad, es decir, para que el flip-flop caiga en 1 o en 0. Vamos a ver
algunos ejemplos numéricos. Estas constantes, K1, K2 y el tiempo de recuperación, me los da el fabricante. Vamos a hacer el siguiente supuesto. La frecuencia de reloj de mi circuito es de 100 MHz, la frecuencia de los datos 1 MHz, K1 0,1 segundo, K2 10 a la 10 sobre segundo, 1 sobre segundo, y el tiempo de recuperación ya está 5 nanosegundos. Fíjense que me da un tiempo medio entre fallas de 5 por 10 a la octava segundo. O sea que cada 5,2 por 10 a la octava segundo voy a tener una falla en promedio. Parece algo muy bueno. Sin embargo, fíjense. Si la entrada es de 64 bits, en lugar de tener una entrada de 1 bit, el tiempo decae a 3 meses entre falla y falla. Si además fabrico 1000 equipos, quiere decir que cada 2,16 horas un equipo va a estar fallando. O sea, cada 2 horas, 16 va a haber un cliente que me va a estar llamando porque el circuito está fallando. Bueno, se recomienda que el tiempo medio entre fallas, debido a la metaestabilidad, yo lo arregle para que sea como mínimo de 100 años en total por cada dispositivo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, vamos a ver. Este es un circuito para reducir el riesgo de metaestabilidad. Digo reducir, no eliminar. Reduce el tiempo de que se produzca un problema por metaestabilidad, pero no lo elimina. Acá teníamos el flip-flop, que tiene que tomar las señales que llegan a mi circuito. A continuación de él coloco otro flip-flop. Bien, acá tenemos la entrada sincrónica que pasa de 0 a 1, es decir, mi salida tendría que pasar de 0 a 1. ¿Qué ocurre? Acá tengo, bueno, mis señales de reloj, supóngase que mis flip-flops son activos por flancos ascendentes. Entonces aquí tengo el flanco ascendente y supóngase, como en este caso, que no estoy cumpliendo con el tiempo de setup o de hold. Entonces, a la salida de Q1, a la salida del primer flip-flop Q1, paso por un tiempo de metaestabilidad y aleatoriamente caigo en 0 o en 1. Supóngase que caigo en 1. Bueno, fíjense, para este reloj, aquí tenía un 0, sigo capturando el 0, y aquí capturo el 1, capturo el valor correcto. En cambio, si fue por este camino, cuando me llega este flanco reloj, capturo el 0, pero en el flanco posterior capturo el 1. Es decir, que estoy perdiendo un ciclo de reloj para tomar el valor correcto, pero estoy eliminando este problema de metaestabilidad. Por supuesto, si este problema de metaestabilidad se prolonga, se propaga, ¿sí? Puedo llegar a tener problemas. Tengo un mayor tiempo de respuesta en mi circuito, pero reduzco con este esquema sencillo el riesgo de metaestabilidad.